¿Qué tal, mis queridos hermanos? Una alegría saludarles. Qué lindo es poder compartir un momento al mediar la semana para que de esta manera podamos crecer en la fe, acompañarnos, y aunque los templos estén cerrados, la palabra de Dios está abierta y se han abierto innumerable cantidad de iglesias en cada casa. Por eso te animo a que cada día dediques un tiempo para orar con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, familiares o amigos que estén dentro de tu casa, para que de esa manera la palabra de Dios siga vibrando en nuestros corazones. En la serie de temas de los días miércoles que hemos estado preparando, el tema central es la oración de fe en tiempo de crisis. Y tal vez te sorprenda el tema o el título que le hemos dado al tema de hoy, que es Mitos y verdades de la oración adventista. Hay tres partes que quisiera compartir de esta serie de mitos de la oración adventista. El primero de ellos tiene que ver con la oración por la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas veces hemos orado clamando por la venida del Señor Jesucristo? Lo cierto es que hay una oración que aparece en la Biblia por la segunda venida de Cristo, que en realidad es una de las que más me sorprende por lo breve y por ser la última, clamando por la segunda venida del Señor. Y esa está en Apocalipsis, en el capítulo 22, y son las últimas palabras de la Biblia y la conocemos prácticamente de memoria, en el versículo 20, donde dice: Amén, sí ven, Señor Jesús. Esta es una respuesta en oración de Juan a la promesa del Señor Jesucristo, porque el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan responde: amén, que así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Una de las oraciones más breves de toda la Biblia. Si quisiéramos agregar la palabra amén, estamos pensando en 5 palabras. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿es bíblico orar por la segunda venida de Cristo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que están en una situación muy crítica, recién han perdido un ser querido, claman para que el Señor venga pronto? Lo que sí creo que es un mito que da título a este tema es creer que nuestra oración haría cambiar la voluntad de Dios. Esto no tiene una base bíblica. Tal vez podemos recordar el caso de Josué. Josué clamó a Dios para que el sol se detenga en Gabaón, porque él estaba peleando una guerra santa, la guerra del Señor, y Dios le concedió esto. Y el sol se detuvo en Gabaón y él terminó de destruir a ese pueblo que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque él estaba haciendo la obra de Dios. Pero lo que no podemos pensar a partir de esto es que nuestra oración le haga cambiar la voluntad de Dios. Esto ya estaba en el conocimiento del Señor, claro que sí, porque nada a Él le toma de sorpresa. Él es omnisapiente, todo lo conoce, todo lo sabe. Ni siquiera nuestro arrepentimiento cambia la voluntad o el corazón de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que desde el principio el Señor Jesucristo ya fue destinado para nuestra salvación. Entonces, no es que nosotros tenemos que tener una actitud amorosa para que Él nos ame y cambiar su corazón para que nos perdone. No, todo lo contrario. Él ya nos ama, desde el principio nos amó y sabía que íbamos a estar en esta situación. Entonces, nuestra oración por la segunda venida de Cristo es más una expresión de fe, de confianza, que un pedido esperando de que Dios cambie su voluntad. Y si Él decidiera cambiar, esto también estaba en sus planes y nada lo iba a sorprender. En realidad, todas las veces que en la Biblia el Señor Jesucristo
ha estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo, de la venida del reino, Él ha expresado de una manera muy clara cuál debe ser la actitud de la oración. Así que el énfasis de Jesús está más en el cómo que en el qué. Cuando está presentando las parábolas del tiempo del fin, utiliza la expresión velar y orar. ¿Recuerdas en Lucas el capítulo 21, el versículo 36? Hablando de esta parábola, dice: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, podemos orar para que la prueba y la dificultad en el tiempo del fin no nos quite la fe. En Mateo 24 nos dice: oren para que su huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Orar para que la situación en la cual nos encontremos en el tiempo del fin sea favorable para fortalecer nuestra fe. En Marcos el capítulo 13, el versículo 37, hablando también de la parábola del del mayordomo que está a cargo de la casa de su amo porque él salió, él dice: yo les digo a ustedes, y se los digo a todos, manténganse despiertos. Por tanto, velad, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. En realidad, el énfasis de la oración de Jesús en el tiempo del fin tiene que ver con la disposición para estar preparados nosotros. Si vamos rápidamente a aquella experiencia impresionante que estuvo el pueblo adventista antes de que se creara la iglesia adventista, en la época de Guillermo Miller, previo al gran chasco, ¿cuál era la actitud de oración de nuestros hermanos en aquella época? Elena de White escribió acerca de esto, y voy a leer lo que dice. Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios acepta entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración, y esperaban ser transmutados en inmortalidad. Pero estaban destinados a un nuevo y triste desengaño. Pasó el tiempo en que esperaban la liberación, se vieron aún en la tierra y nunca les habían sido más evidentes los efectos de la maldición del pecado. Habían puesto sus afectos en el cielo y habían saboreado anticipadamente la inmortal liberación, pero sus esperanzas no se habían realizado. Esto es en Primeros Escritos, en el apéndice. Nota el énfasis de la oración de aquellos que participaron de la oración tan ferviente previa a lo que creían que era la segunda venida de Cristo. En realidad, esta oración les llevaba a hacer una entrega completa a Dios de su vida, un interés más profundo en la palabra de Dios, una consagración más completa. Esto facilitaba para que los ángeles pudieran trabajar en la vida de las personas para llevarles a reconocer su pecado, a cambiar su situación y de esa manera estar preparados para la venida del Señor. También la cita dice que el Señor estaba agradado porque el corazón o la mente o la vida de los creyentes reflejaban el carácter de Cristo. En realidad el Señor está apurado para venir, pero nada le apura porque Él es paciente esperando a que todos se arrepientan. Porque lo que el Señor desea
no es simplemente venir a esta tierra y terminar con el pecado para siempre, sino que quiere que no faltes, ni vos, ni yo. Y Él quiere ver reflejado su carácter en sus hijos. Porque si Él viene y su carácter no está reflejado en sus hijos, no se podrán salvar. Entonces la oración que el Señor nos invita a hacer es una oración vigilante. Varias veces en la Biblia aparece la expresión estén despiertos. En Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de este tema y es la oración conocida que nosotros hemos escuchado muchas veces, la oración acerca de la segunda venida de Cristo y la promesa de la segunda venida de Cristo. Dice, luego nosotros, y Primera Tesalonicenses 4:17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El énfasis es estar con el Señor. Y cuando en la palabra de Dios nos dice ahí a continuación, ustedes no tienen necesidad de conocer los tiempos y las ocasiones, yo no tengo que escribirle acerca de esos. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. El apóstol explica por qué no es necesario hablar del tiempo ni del momento de la segunda venida. Porque para los creyentes ya estaba clara la enseñanza que Jesús había dejado en sus parábolas. Lo importante era no el qué, la oración para que venga aquí y ahora ya lo antes posible Jesús, lo que todos queremos, sino que es el cómo. ¿Cómo debemos hacer esta oración? Versículo 2 del capítulo 5. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, para que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día no les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Esta enseñanza nos invita a tener la verdadera actitud clamando por la segunda venida de Cristo. Señor, quiero estar preparado. No quiero que este día me tome de sorpresa. En realidad, lo que siempre hemos enfatizado, la oración por la segunda venida de Cristo, no nos invita a orar para que estemos preparados el día en que Él va a venir. La oración por la segunda venida de Cristo nos invita a estar preparados hoy, ahora, ya, porque hoy es el día de la salvación. Hay un aspecto más que también aparece en la palabra de Dios hablando acerca de la segunda venida de Cristo y podemos verlo en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 10 y 11. En medio de las cosas que estamos viviendo, los creyentes que oran por la segunda venida de Cristo claman al Señor para que haga justicia. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículos 10 y 11 del Apocalipsis, en el quinto sello. Y clamaban los que habían sido muertos por la palabra de Dios a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? E inmediatamente viene la respuesta de Dios a este clamor de justicia para que el Señor intervenga y aclare las cosas y que separe el bien del mal y que termine la muerte, el dolor y el sufrimiento, especialmente de aquellos que le han aceptado como su Salvador. La respuesta no se hizo demorar y se les dieron vestiduras blancas, que significa la justicia, el perdón de Jesucristo. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sabemos que este clamor en medio del tiempo del fin de los que han muerto en realidad es una metáfora, porque sabemos que los que mueren nada saben.
Pero esto mismo se ve reflejado en el capítulo 16. En el capítulo 16, el versículo 7 dice: y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y ahí cae la cuarta copa de justicia sobre esta tierra. Nuevamente desde el altar sale, por un lado, el clamor de justicia y por otro lado, desde el mismo lugar, el mensaje de esperanza, que la justicia es de Dios. Los justos hacen en el tiempo del fin lo que deberíamos hacer en cualquier momento de la historia: entregar la venganza en las manos de Dios. Preguntarle a Él: Señor, tú eres el juez, tú eres el que sabe todas las cosas, tú eres el Dios de amor. ¿Hasta cuándo? Esta fue la misma oración de Habacuc. En el capítulo 1, el versículo 3, él dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que tus hijos sufran en esta tierra? Esa fue la misma pregunta del ángel en la visión de Daniel en el capítulo 8, versículo 13. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que tu pueblo, el ejército de tus santos, sea pisoteado y que sufran esta condenación tan grande? Y la respuesta nuevamente es inmediata. Y se da origen a esta profecía que tanto conocemos: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, hablando claramente que el Señor va a hacer justicia. Entonces, ¿cuál es mi parte? El apóstol Pedro, hablando de esto, dijo claramente en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí viene el detalle: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El detalle es que el pedido del apóstol Pedro es que nosotros debemos esperar esta promesa, el cumplimiento de esta promesa, obviamente con fe, con confianza, porque el que vino por primera vez volverá, y la evidencia lo tenemos en la promesa de Jesús, que todo lo que él prometió cumplió. Pero la segunda palabra que aparece es, después de esperando: apresurándoos, apresurándonos. En realidad nosotros no debemos apresurar a Dios, porque Él es Dios. Nosotros somos los que debemos apresurarnos. ¿En qué? En estar preparados nosotros y en preparar a otros para que aquel día no nos tome por sorpresa. Por eso, si querés orar para que Jesús venga, orá para estar preparado en el día de hoy, que eso es lo más importante. Porque Él puede venir lo antes posible, pero si no estamos preparados, ¿de qué vale su venida? Por eso el apóstol termina diciendo: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que el Señor bendiga nuestra vida, que podamos en cada momento, en cada circunstancia, orar y clamar por su segunda venida, pero para estar preparados aquel día y que no nos tome de sorpresa. Te invito para que consagres toda tu vida, así como lo hizo Daniel orando por el cumplimiento de aquella promesa del profeta Jeremías, en oración, en confesión por los pecados propios y los de todo su pueblo y nación. Señor, si en algo hemos fallado, Señor, si todavía no estamos preparados, hoy te entregamos nuestra vida, hoy arrepentimos nuestro corazón, confesamos nuestros pecados y pedimos que intervengas en nuestra vida para que estemos preparados aquel día. Señor, este mundo está gimiendo, da señales de que no da más. Necesitamos que intervengas y que muestres tu gran poder, justicia y misericordia.
Vamos a orar. Querido Dios, esta es nuestra oración. Queremos pedirte que cuanto antes puedas cumplir tu promesa de que vengas pronto, para que podamos decir amén, sí, ven Señor Jesús. Pero lo que queremos decirte, Señor, es que prepares nuestro corazón para que si vinieras hoy, pudiéramos tener la alegría de estar preparados para tu pronta venida. Señor, enséñanos a vivir cada día con fe, dejar en tus manos las cosas que no entendemos y acudir a ti con absoluta humildad y sinceridad, para que el testimonio de tu obra en nuestra vida nos permita compartir un mensaje de salvación con los que están a nuestro alrededor. Amén, Señor. Ven, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, espero que te haya sido de inspiración este mensaje. Para mí lo fue, por eso es que te lo comparto. Que Dios te bendiga y recuerda, hay que orar para salvar. Comparte con las 5 personas de oración un testimonio, un mensaje de esperanza de la segunda venida de Cristo, o este mensaje o uno similar. Graba un texto y compártelo con un amigo. Las personas necesitan saber de que no estamos a la deriva en este mundo, que hay un Dios que está por encima de todas las cosas y que quiere estar con nosotros para siempre. Que Dios te bendiga. Amén.